Muy buenas, estás escuchando Sin Briefing y a lo loco, el podcast de marketing y comunicación en el que charlamos con protagonistas del sector, directores de comunicación, de marketing, expertos y también tratamos de vez en cuando algunos temas de actualidad y esta es una de esas veces, ¿verdad, Juan? Hola Dani, pues sí, además con ganas de grabar este episodio porque promete. Queremos tratar el reciente anuncio del seleccionador de España, Luis Enrique, que se ha convertido en streamer, para comentar un poco desde su punto de vista con qué es lo que va sucediendo en el Mundial, ¿no? Y claro, esto nos lleva a hacernos muchas preguntas, pero la primera es si esto va a desencadenar de alguna forma un cambio en el modelo en la comunicación deportiva, ¿no? Así que para tratar el tema hemos querido invitar a algunos compañeros de la agencia que seguro que nos van a ayudar a debatir, ¿no?, sobre esto. Así que te dejo que los presentes. Eso es. Nosotros hemos querido contar con expertas de la casa para charlar con ellas, que nos cuenten cómo ven todo esto y qué efectos puede provocar en el futuro. Presento, en primer lugar, a Nuria Mañá, directora de Team Luis en España. Bienvenida al podcast, Nuria. Gracias, Dani. Gracias, Juan. Paula García, Account Manager, también nos acompaña. Hola, Paula. Hola, muy buenos días. Y también está con nosotros Marina Obrero, Account Manager. Marina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotras por venir. Comenzamos. Bueno, pues empecemos por qué opináis, ¿no? ¿Qué opináis sobre que Luis Enrique haya abierto el canal de Twitch desde el punto de vista, sobre todo, de la gestión de la comunicación de la selección española, ¿no? Si trabajaseis en el departamento de comunicación, así de primeras, ¿qué opinaríais? Bueno, yo creo que a priori es una idea novedosa, por supuesto. No es la primera vez que ya vemos que en el mundo del fútbol los protagonistas deciden pasarse a otras plataformas o dar noticias no directamente a los medios de comunicación. O sea, vimos hace años el tema de Piqué con Periscope y luego pues Griezmann grabó su propio documental para decidir si seguía en el Atleti o no. Y al final pues es otra forma. Yo creo que es una forma de complementar la comunicación tradicional o en medios de comunicación que hay ya pactada entre pues la federación o el mundial o los equipos y los medios de comunicación, que yo creo que no se va a romper, pero sí que tiene que evolucionar como evolucionan todos los sectores. Uh-huh. Yo al hilo de esto que decía Paula, quería añadir que efectivamente tiene que evolucionar porque estamos viendo que últimamente los jóvenes no se están enganchando al fútbol como si se enganchan generaciones pues de años anteriores. Esas generaciones siguen enganchadas y lo van a seguir estando porque, como decía Paula, las ruedas de prensa no van a terminar, no pueden terminar, la comunicación con los periodistas tiene que seguir. Entonces yo creo que es una muy buena idea para conectar con esa gente, sobre todo en una época como es ahora en la que la selección española, sobre todo los jugadores, no son del todo mediáticos, podríamos decir. La gente en general no suele empatizar con ellos, no tenemos un vínculo creado como sí que lo teníamos hace unos años. Entonces me parece una muy buena forma de acercarse a ese público y yo creo que, por lo menos yo personalmente, sí que he estado viendo en los últimos días que mucha gente en redes sociales que criticaba a Luis Enrique antes de esto, pues con solo un par de directos ha conseguido cambiar esa visión que tenían sobre él. Yo además creo que es una buenísima noticia para el sector, no solo para el fútbol, sino para el sector del deporte en general. Hay que aportar naturalidad y empezar a hacer formatos más frescos que empaticen con ese público que comentaba Marina, ¿no? Que la generación Z es ahora mismo la generación menos futbolera de la historia. Entonces, tenemos que empezar también a bajar a los actores del fútbol un poco al mundo real, porque siempre los hemos tenido muy endiosados, ¿no? Más allá de los palmarés y de lo que cobraran en el sector, siempre han estado muy bajo la rama de los medios tradicionales y con formatos muy enlatados en los que comunicaban y daban a conocer las novedades, y creo que es súper buena idea que empecemos a bajar a todas esas generaciones a los nuevos canales, a los nuevos portales, que les demos a su discurso un poco de frescura y que les acerquemos realmente al público, porque precisamente lo que comentaba Marina, se ha descubierto que
pues una figura como Luis Enrique, tan criticada y que precisamente a mucha gente, más allá de la polémica que pueda traer el Mundial, no empatizaba tanto con esta selección, un poco por él, de golpe, con un nuevo formato supernatural, ha entrado en todas las casas y estamos todos mucho más a tope con la selección desde entonces. Entonces creo que es buenísima noticia y que ya era hora. Es cierto que se estaba haciendo y yo, por ejemplo, he visto un cambio grande en las retransmisiones este año, a pie de campo y a través de la radio y demás, y tenía que llegar también a los vestuarios y que saliera un poco a las salas de prensa y empezar a ser más naturales y a ser más reales. ¿Pensáis que es una idea que viene del propio Luis Enrique o del Departamento de Comunicación de la Federación? Yo creo que aquí es un poco, se juntan las dos cosas. O sea, seguramente el Departamento de Comunicación de la Federación haya evolucionado, pero también tiene que influir la personalidad del protagonista, en este caso Luis Enrique. O sea, no me imagino a Vicente del Bosque habiendo hecho esto ni a Luis Aragonés antes. Yo creo que se junta, pues que seguramente, como decíamos, todas las comunicaciones están evolucionando, los medios de comunicación ya no son la única plataforma de información, con un perfil que siempre ha estado un poco confrontado con la prensa. También podemos entrar a analizar el tipo de tratamiento que se hace desde la prensa de según qué temas. Claro. Pero bueno, yo creo que se juntan las dos cosas. Que bueno, ha podido venir del departamento, pero creo que él es un perfil que encaja con este formato de comunicación, aunque a priori pensásemos que no, pero estamos viendo que sí, que se le da bien y bueno, está gracioso lo que está haciendo. Él comentaba justamente en el primer streaming del viernes que la idea venía un poco de su hijo, que su hijo le había comentado que cómo funcionaba, o sea, que a él le parecía muy interesante ver a su hijo estar viendo streamers durante un montón de horas y demás, y que le surgió un poco la idea. Claro, de ahí es, si le surgió la idea, la comunicó al departamento de comunicación y la vieron estupendo, o si fue un poco entre las dos partes, ¿no? Eso es un poco lo que siempre va a quedar la duda. Claro. Sí, yo creo que viene de la federación 100%, pero es lo que comentaba Paula, sin un perfil como él tampoco lo puedes llevar a cabo. Entonces, que él estuviera de acuerdo, que es verdad que a través de sus hijos que lo ha comentado, pues se viera más cercano al formato y demás, pues sí. El anuncio que hizo era bastante simbólico, ¿no? Cuando empieza como muy forzado de, bueno, vamos a llevar a cabo estos streamings y empieza muy forzado y luego se va relajando y luego se le ha visto que el formato se le da bien. Pero tiene que venir de arriba. Está claro que al final la federación está haciendo una serie de cambios ahora mismo para poder alcanzar esos nuevos públicos y porque hay voz en esos canales, entonces o entras o te quedas fuera. Pero han cogido como al actor de momento perfecto para llevarlo a cabo. Total. Y yo creo además que es una manera de demostrarle a la prensa que, claro, con la que él menos cómodo se siente, que es aquella, lo que decía Paula antes, que habría que analizar también, bueno, pues qué preguntas se le hace, qué tratamiento se le hace desde distintos tipos de medios y ver por qué él es más menos borde, empatiza más menos con según qué medio. Y a todos estos les está demostrando que, bueno, que él se puede acercar a la afición directamente, que él puede conectar con ellos directamente y que no necesita de nada más. Y luego otro tema, no sé vosotros qué opináis al respecto, pero yo creo que con esto él también, que por supuesto a él le encanta y está encantadísimo de ser el protagonista, pienso, pero creo que también con esto ayuda bastante a quitarle presión a todos los chavales que van a jugar. Al final hay muchísimos que es su primer mundial, incluso las primeras veces que están convocados con la selección española, por lo que la presión que tienen que sentir pues es tremenda, no están acostumbrados a estas grandes citas, y entonces yo creo que centrar toda la presión en él pues va a hacer que durante todos estos días, desde luego, no se hable ni de que Morata hace ni no hace, de que el otro va o viene. Ahora mismo el protagonista es él y toda la presión, para bien o para mal, está encima de él. Seguro que también, más allá de comunicación, tiene un trasfondo también de cómo él gestiona el equipo, y sin duda está claro que mientras se hable de él y no de otros temas, eso tampoco va a desestabilizar al equipo, que él esté retransmitiendo. O bueno, también en Instagram yo vi que se abría el canal hace poco y pues va poniendo stories de los entrenamientos, del staff técnico y demás, pues al final todo eso son temas de los que se habla de él y no se habla, pues como decía Marina, de otros detalles que sí que pueden contribuir un poco pues al nerviosismo del equipo o a desestabilizar y demás.
¿Cómo veis lo que es la propia gestión del canal y de los streamings? Porque al principio había dudas, sobre todo en relación a si iba a leer las preguntas del chat y demás. En principio lo está haciendo dentro de su capacidad, porque es novato y el chat va muy rápido. Tiene algunos moderadores que le están ayudando y además no parece que sean del staff de la federación, sino que son algunos influencers del canal. ¿Cómo lo estáis viendo? Yo esto lo estoy viendo bastante bien. Creo que uno de los miedos que podríamos tener, entre comillas, aquellos bueno, pues que estábamos expectantes ante el primer directo de Luis Enrique, era si iban a vetar preguntas, si iban a confrontar un poco con todos aquellos que preguntaran cosas que no están dentro de la norma. No lo han hecho así. Yo creo que es muy positivo porque evidentemente este tipo de canales no son un medio convencional en el que puedes vetar cualquier cosa. Entonces creo que por esa parte la gestión está bastante bien. Ahora la duda está pues en cómo se va a gestionar cuando las cosas no vengan bien dadas. Es decir, cuando España pierda un partido o juegue mal o las cosas no salgan bien, ¿se hará directo inmediatamente después? ¿Y cómo se van a gestionar las críticas que lleguen a través de ese canal? Ese es un buen punto. Sí, yo aquí creo también que parte del encanto un poco que tiene este formato y parte de el enganche que está teniendo con la audiencia es que lo esté haciendo de una forma pues bastante distendida y sin moderación excesiva, sin control excesivo y demás. Sí que es cierto pues que al final en tono gracioso muy bien, pero cuando vengan las críticas, pues como dice Marina, veremos. También creo que es un formato que se presta más a poder criticar o confrontar opiniones que una entrevista en radio de 2 minutos en la que te van a preguntar por qué has sacado a este en vez de a este y si creías que habiendo convocado a otros no hubieses caído en cuartos, imagínate. Entonces, bueno, es algo que la prensa tradicional deportiva siempre ha criticado, pues de otros streamers como Ibai, que le han comido un poco el terreno a el formato entrevistas, pero es cierto que en formatos más distendidos igual el protagonista o el que tiene que contestar pues también se siente más cómodo a la hora de afrontar ese tipo de opiniones negativas o de críticas. Incluso podemos esperar que en ese formato más distendido las declaraciones sean incluso más interesantes, incluso se den más titulares de los que se darían en una rueda de prensa, donde normalmente hay un juego del gato y el ratón de intentar esquivar preguntas, intentar pues no dejárselo fácil para que te titulen por aquí o por allá en un momento sobre todo que sea crítico o que sea delicado. Entonces, bueno, es esa manera de controlar el mensaje que yo creo que también le va a ir bien tanto a él como al equipo en los momentos más difíciles, ¿no? Exacto, y además es que yo creo que esa es la clave, que os hablaba de la naturalidad. Yo creo que él jamás en una rueda de prensa habría hablado ni del tema Munique ni de la relación con Ferran Torres a ese nivel y ha utilizado este formato porque es un formato en el que se siente más cómodo, pero sobre todo yo creo que está bien asesorado. Es por eso que os comentaba que creo que todo viene de la federación, ¿no? No se ha lanzado a este canal sin saber cómo moderar y por dónde llevar los temas. Y él precisamente en su último streaming empezó con los temas escabrosos, los puso sobre la mesa para quitárselos de encima y luego poder pasar a temas más livianos. Y eso al final pues evidencia que tiene gente detrás apoyándole y diciéndole un poco pues cómo tiene que ir manejándolo. Lo interesante aquí va a estar en lo que comentaba Marina sobre cuando las cosas vengan peor. Esperamos que no sea así, pero seguro que habrá cosas que comentar. Pero a mí lo que me parecería muy, muy interesante es que utilice la plataforma para dar exclusivas y que hable sobre cambios de alineación y demás y temas que normalmente siempre se darían en sala de prensa y que lo utilice a través de este canal. Y lo más interesante va a ser ver cómo reaccionan los medios tradicionales a eso, ¿no? Porque ellos han desplazado gente allí, han hecho una gran inversión para poder cubrirlo y ahora pues si empieza a utilizar estos canales para dar esas noticias, veremos cómo se adaptan y va a ser interesante seguirles. Él ha dicho, y lo dijo creo que fue el viernes, que su intención desde luego es no dar exclusivas es decir, que cada medio, cada plataforma tiene su punto y que él seguirá haciendo las ruedas de prensa y que digamos que lo más profesional irá en la otra parte. Ahora bien, yo creo que si estás 1 hora todas las noches hablando, al final la gran mayoría de exclusivas se van a ir a esa hora. Porque es que es imposible Seguro. estar una hora hablando y no contar un montón de cosas que además están preguntando. Y es lo bueno de la plataforma que
probablemente no sea una plataforma para todo el mundo, pero para entrenadores que se les da bien comunicar y demás, es estupendo porque das una idea de transparencia total y tú al final vas a contestar un poco lo que te dé la gana, porque tú estás leyendo las preguntas, pero al final no tienes por qué contestar a todo, ¿no? Se te pueden pasar, como que sí, como que no. Y al final, lo que sí es cierto y lo que ganas es esa transparencia, contar cómo eres tú, que la gente te vea desde otro punto de vista, y eso en dos streamings que ha hecho o tres, ya eso lo ha ganado. Con lo cual, de momento, es muy positivo. Ahora ya veremos, pues eso, justamente lo que estamos hablando, cómo vamos a gestionar cuando empiecen a haber problemas, que probablemente los haya, ¿no? O no. Ya, yo creo que al final también permite, aunque no se den exclusivas y demás, pero es un formato que permite ahondar mucho en otras explicaciones. Cuando la prensa obviamente se queda en titulares o en has llevado a este y no a este, pues al final este formato permite dar un poco más de detalle a la información. Entonces, quizá no se cuentan exclusivas o quizá la información que se da es comentar lo que ya se ha comentado, pero se pueden extraer muchos matices y pues eso, o sea, mucho detalle de lo que en prensa puede quedarse en un titular, porque al final pues es lo que se busca, información concreta, pero este formato pues permite desarrollar todos esos titulares que yo creo que también para el público afín y para el público futbolero es interesante conocer también ese más allá del titular. Yo creo además que lo que decía antes Nuria pues que los medios al final han hecho una gran inversión para estar allí, para cubrir todo, para contárnoslo todo, pero claro, él es lo que decimos, él no empatiza, no acaba de empatizar con según qué medio. Entonces yo creo que a él personalmente, no sé cómo lo veis vosotros, le divertiría muchísimo con estar así de sorpresa un par de horitas antes de un partido y dar la alineación ahí y cargarse a todos los medios. Pero claro, eso en cuanto a inversión y en cuanto a publicidad y en cuanto a acuerdos con la federación, yo creo que es completamente imposible. Por eso las ruedas de prensa no van a morir, aparte de porque haya otros muchos entrenadores que no estén tan familiarizados, tan cómodos con comunicando así directamente, pero yo creo que es imposible que mueran pues por todo el negocio y por todo lo que hay detrás de este tipo de acuerdos. Sí, y porque realmente cumplen una función. O sea, esto no es desbancar a los medios tienen su función y estas plataformas tienen otra, y yo creo que hay que verlo como algo complementario. Obviamente es un toque de atención para los medios de qué estamos haciendo mal cuando cuando hay mucha gente que decide irse a otras plataformas a hablar. Pero yo no creo que en ningún caso se puedan solapar en un fin último, y que por supuesto el conocimiento que tienen los medios del sector, los contactos que tienen dentro de tanto la federación como los clubes y las instituciones, y un poco el formato establecido que hay de partido, rueda de prensa previa, rueda de prensa posterior, etc., entrenamiento con medios y demás, yo creo que eso no se va a acabar porque estas plataformas al final tengan un poco más de relevancia. Lo que está claro es que, viendo también lo que ocurrió con el caso de Messi, cuando se fue al PSG, que también se armó aquel revuelo con el tema de medios versus streamers, lo volvemos a ver ahora. Da la sensación de que aún estamos en ese proceso de maduración, como que todavía es noticia, y no sé cómo veis en qué momento vamos a empezar a normalizar que esto suceda, que esto pues sea algo que pase habitualmente, que un entrenador, un jugador o cualquier otra persona relacionada con el mundillo haga su papel particular y hable directamente al público. ¿En qué momento vamos a ver ese cambio afianzarse? Bueno, yo creo que este es un paso decisivo. Hasta ahora se había hecho a nivel aislado, ni siquiera a través de clubes, sino pues, jugadores específicos, streamers que entraban en el mundo del fútbol con invitados y demás. Pero el hecho de que al final la federación ponga esta iniciativa en marcha, creo que es definitivo para que se vea un cambio y empiecen a convivir ya de manera real los medios con este tipo de canales.
creo que ya está, o sea, no es el futuro. Ha llegado, es el presente y es lo que os decía, o adaptamos un poco los formatos o va a ser difícil que las nuevas generaciones se enganchen con el fútbol actual. Se está viendo en las retransmisiones que han cambiado, o sea, este año se ven muchas nuevas caras en DAZN y demás, caras de gente que está en las redes y que utiliza las redes también para comentarlo. Programas míticos como el Chiringuito, cómo han entrado a hacer sus Twitch hasta en YouTube y demás. Y esto tenía que llegar también a la federación porque al final es una entidad muy, muy tradicional y yo creo que es el punto de partida. Yo creo que es muy positivo, pero también, es decir, que marque tendencia y que a partir de ahora, no tanto entrenadores porque son probablemente mucho más profesionales, pero el hecho desde el punto de vista de comunicación, permitir que los jugadores puedan ir haciendo streamings sobre su opinión después de un partido y demás, evidentemente eso puede ser un problema de comunicación porque son gente muy joven que puede contar una serie de cosas que al final generen muchísimos problemas. Entonces eso tiene la parte positiva de la naturalidad y de llegar a cierto público, pero a nivel de comunicación, si no está controlado de alguna forma y entonces va a perder naturalidad, puede generar problemas. Entonces, no sé exactamente si realmente veremos más Twitch de jugadores profesionales en los próximos meses o en los próximos años. Yo creo que queda un poco pendiente, ¿no? Sobre todo si los clubs y los departamentos de comunicación de los clubs van a dejar que eso ocurra, porque una cosa es porque pongas una imagen, un tweet, y otra cosa es que estés una hora hablando y que en esa hora puedes contar cualquier cosa, claro. Es que probablemente veríamos muchos más casos de jugadores streameando si no fuese porque los propios clubes y los departamentos de comunicación de los mismos estarán capando precisamente esto, para que no se lancen mensajes. Sí, está claro, pero también te digo que los canales están ahí y quien no se suba al carro lo va a perder. O sea, esto es como lo que nosotros hacemos en nuestro día a día con las empresas y con la comunicación corporativa. Luis Enrique es ahora mismo el portavoz de la federación y los jugadores de un club son sus empleados y también pueden ser portavoces. Evidentemente no se va a hacer al azar, no se van a abrir todos los canales de golpe, ni se va a hacer sin una moderación y sin alguien detrás apoyándolo. Pero yo... no sé, estoy confiante y creo que sí que se van a abrir, los clubes se van a unir un poco a esto y en los próximos tiempos veremos cosas. Igual no directamente jugadores, pero veremos a más entrenadores o a más responsables de clubs y yo espero que también llegue a jugadores. Al final ellos utilizan las redes sociales bajo el emblema del club en el que juegan y evidentemente tienen que tener una serie de precauciones igual que cuando acuden a una sala de prensa. Así que espero que de manera moderada, pero vayamos entrando poco a poco. Desde luego, nos queda tiempo para verlo. Veremos entonces formación de streamings, en vez de formación de portavoces. Exacto, sí. Justo ahí iba yo, Juan, a la formación, que al final a la información y a la comunicación no le podemos tener miedo. Y al final tú tienes que comunicar y tienes que informar y sobre todo si estás en la selección española, más todavía que si estás en un club privado, aunque también... Pero bueno, es que al final pues todo pasa por formar a esa gente, darles alas, darles confianza en que pueden comunicar y en que pueden hablar y enseñarles cómo tienen que hacerlo y cómo tienen que conectar con su público. No tiene más, pero es que es la única forma de enganchar a los nuevos públicos. Los otros ya estamos enganchados con las formas tradicionales, pero necesitamos los nuevos también. Es que creo que lo comentaba Piqué en el streaming de Ibai, que le hice la entrevista recientemente. Decía eso, que al final la gente joven está más pendiente de todo lo que rodea al show fuera de los partidos que a los propios partidos, ¿no? Y al final contribuir a alimentar pues, el crecimiento de todo ese entretenimiento es clave y los clubes lo tienen que hacer, es lo que estáis diciendo vosotras. Entonces, es cuestión de tiempo que se vayan normalizando estas tendencias porque es que no les queda más remedio. Sí, y yo creo que es importante, ahora que has dicho lo de entretenimiento, creo que esta es una de las claves de todos estos formatos. O sea, al final lo que comentaba Nuria de las nuevas retransmisiones de la Liga, todos los formatos que tienen pues hablábamos del chiringuito, pero podemos irnos a otros debates futbolísticos o deportivos que a priori pueden ser más serios y dentro de que nos gusten más o nos gusten menos, es que pasa mucho por el entretenimiento, no solo por la mera información como si ves un debate político,
sino que al final hay un mundo, el deporte es entretenimiento, o al menos yo lo entiendo así, y está bien que las plataformas y los medios que dan voz al deporte también puedan tener esta visión un poco más, pues eso, de ocio, de entretenimiento, de diversión, a la que al final hay ciertos formatos que acotan muchísimo y no permiten quizá abrir tanto la mano pues a nuevas fórmulas que van más ligadas quizá al entretenimiento que a la mera información deportiva. Luis Enrique ha dicho que va a hacer streaming todos los días, excepto el día de partido y el día de después, si no me equivoco. Sobre todo el día, o sea, el día de partido y justamente el día después, sí. Y así se quita, además, o deja que baje un poco el cabreo de la gente, si es que lo puede, si es que ha pasado algo. Pero al final pueden ser muchos días, ¿no? De streaming. Puede cansar esto, hay tantas cosas que contar en 1 hora todos los días. Y luego él también ha comentado que no va a continuar el streaming. En principio, claro, de momento como seleccionador, y aparte es probable que deje la selección después del Mundial, ha dicho que una vez que termine el Mundial se acabó el streaming por su parte de momento. No, sobre todo, ¿qué opináis sobre si tantas horas no va a cansar? Porque los primeros días es muy interesante, pero ¿seguirá apuntándose tanta gente a escucharlo? Pues yo creo que eso dependerá un poco de la información que él dé. Lo bueno del formato es que también lo puedes parar cuando quieras. Obviamente su trabajo, es ser seleccionador nacional, y al final ser streaming, pues 1 hora al día es que es mucho tiempo y es un trabajo. Entonces, bueno, yo creo que esto será un poco un añadido a las obligaciones que él tiene en lo que es su mera ocupación, que es al final entrenar a la selección. Luego, pues veremos. Yo creo que como todos, si España va bien y gana y genial, se podrán hacer muchas horas de streaming. Si no, pues veremos a ver cómo le van dando salida. Efectivamente, es como dice Paula, que dependiendo de la información que él filtre o no filtre. Es decir, si él ahora llega a un streaming y le preguntan ¿qué te ha parecido el partido de Qatar? Por ejemplo, ¿no? Y ahora él dice, no, yo de otras selecciones no hablo. Pues entonces, si de otras selecciones no hablas y los días de partido tampoco hablas y tampoco quieres contarnos si Morata le duele la garganta o no y va a ir a entrenar, pues entonces lo vamos va a parecer aburrido y quizá sí se va a hacer largo. Pero si él al final continúa siendo natural y no tiene reparo en, bueno, pues al final charlar con la gente del tema futbolístico, no solo de la selección, yo creo que sí que puede ser entretenido. Y desde luego creo que es necesario que cumpla con lo que ha prometido. Como tú decías, Juan, si él ha dicho que va a hacer streaming todos los días, excepto el día del partido y el día siguiente, tiene que ser así hasta que España se vuelva de allí. Porque si no, no va a cumplir con su palabra y va a quedar mucho peor que antes de hacerlo. Más allá de la parte futbolística, también pensad que en un mundial pasan muchísimas otras cosas, ¿no? Y hay una convivencia de selecciones y luego además pues el sitio en el que sucede, hay patrocinadores y demás. Evidentemente no entrando en polémicas, pero quiero decir, él puede ser un poco el retransmisor del día a día de la selección allí, de cómo lo está viviendo, de qué hacen en su día a día y demás. Entonces, yo creo que contenido puede tener de sobra. El tema es que mantenga el interés y luego que no se vuelva corporativista, porque aunque sepamos que la federación está detrás, si vira un poco las conexiones y se vuelve un poco más corporativista, empieza a lanzar mensajes de la federación y demás, seguramente desengancha al público. Tiene que mantener la frescura y la naturalidad que ha tenido en estos primeros y creo que puede haber muy buen tirón. Ahora, la continuidad, pues está claro, cuando acabe el Mundial no va a seguir porque al final esto es algo que ha hilado la federación, entonces él a título personal pues ya veremos por dónde van sus derroteros profesionales, pero está claro que al final es un canal abierto para este hito concreto, ¿no? ¿Y creéis que, una pregunta así que os lanzo, creéis que si los resultados de la selección comienzan a ser negativos, la prensa tradicional no va a alegar que quizá Luis Enrique estaba a otras cosas que no eran a entrenar? Pero 100%, por supuesto. Vamos. Que sí. Y además yo creo que van a poner todo el foco, en plan, bueno, a ver qué nos quiere decir Luis Enrique. Hoy no quiere salir a hablar, porque claro, como hemos perdido, o cuando las cosas van mal no tiene ganas de juerga, yo creo que 100%. O es que ya me estoy imaginando titulares de España hoy pierde porque ayer estábamos en Twitch hasta las 2 de la mañana, no tengo ninguna duda.
Eso al final refleja también un poco cómo la prensa tradicional utiliza estos canales para nutrirse ellos de información y demás. O sea que ahí también es otro debate a tener en cuenta. Sí, porque al final siguen extrayendo titulares como si hubiese ido a una rueda de prensa. Solo que ellos no han estado físicamente allí. No, sí, bueno, ellos pueden estar, ¿eh? Ellos pueden hacer sus preguntas a través del chat. Otra cosa es que no sí, claro. quieran o no les lean o... Vamos, pero que si sucede eso y los medios tradicionales echan la culpa a Luis Enrique por sus streamings versus los resultados del equipo, estarán consiguiendo el objetivo, que al final es sacar la presión a los jugadores. Entonces, yo creo que al final el objetivo se cumple igualmente y luego será una cuestión de cómo encararlo a nivel de mensajes. Pero vamos, supongo que lo tienen contemplado. Pues veremos cuáles son los resultados finales. Quedan todavía muchos días de Mundial, muchas horas de streaming. Eso seguro que va a generar muchísimos titulares porque antes lo decía Marina, o sea, al final tienen que contar cosas interesantes y entonces yo creo que va a ser una fuente de titulares bastante interesante y pensamos que en principio va a ser muy positivo, pero veremos al final cómo se gestiona todo y a ver qué tal sale. Así que Dani, cerramos, ¿no? Cerramos, así que Nuria, Paula, Marina, muchas gracias a las tres. Esperamos volver a teneros pronto por aquí. Gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias y Juan, te veo en el próximo episodio. Seguro que sí. Muy bien, pues antes de despedirme lo que quiero hacer es recordar a quien nos escucha que tenemos a muchos invitados muy especiales en episodios anteriores, directores de comunicación, de marketing, expertos. Echad un vistazo porque seguro que algún nombre o marca os llama la atención. Este es un podcast de la agencia Team Luis y nos puedes seguir en redes sociales a través de Team Luis-ES. Nos seguimos escuchando, así que hasta la próxima.